Hola a todos, hoy estamos aquí en un nuevo video y como dice el título te voy a enseñar 10 mates imprescindibles para ganar en ajedrez. Y estos mates van a estar ordenados del menos impresionante al más impresionante, así que quédate hasta el final, porque el último te hará estallar la cabeza. Ahora que comience la intro. El primer mate es el mate del pastor, que comienza tras las jugadas E4, E5 y dama H5, atacando el peón de E5 pero también poniéndole un ojito al de F7. Ahora, voy a cubrir 3 jugadas, la peor, la mala y la buena. Comencemos por la peor. Rey E7. Esta jugada es mala porque, como dice el módulo, tenemos mate en 1 con dama por E5. Este mate se le llama el mate del tonto. Y muchos ya sabrán por qué. La siguiente jugada es G6. Es mala porque tras dama por E5 atacamos al rey pero también la torre. Y cuando se defienda, en este caso con dama, jugaremos dama por H8 ganando la torre. El módulo nos da aquí 9,7 puntos de ventaja. Ahora, la buena es caballo C6. ¿Por qué? Porque defiende el punto E5. Ahora nosotros jugaremos alfil C4 y si nuestro rival se descuida jugará caballo F6 y el módulo nos dice mate en 1. ¿Por qué? Porque tras dama por F7 es jaque mate. No recomiendo que juegues mucho este mate a no ser que juegues contra principiantes, porque jugadores un poquito más avanzados ya lo saben y juegan G6 evitando el mate. Y si seguimos intentando con dama F3, juega caballo F6 evitando totalmente el mate. Aquí el módulo nos da menos 0,4, o sea, ventaja para el negro. Por lo tanto, no recomiendo que lo juegues a no ser que juegues con principiantes, pero es muy bueno conocer este mate. Ahora vayamos con el siguiente. El mate árabe es un mate con el caballo y la torre y esta es la posición del mate árabe. Es muy simple, pero es bueno conocer este patrón porque se puede dar en tus partidas, ya lo sabrás y buscarás la forma de ejecutarlo. Ahora vayamos con el siguiente mate. El jaque mate del pasillo, otro muy normal, y el patrón es una dama o una torre en la última fila con un rey atrapado por sus propios peones. Este mate se da muchas veces, sobre todo en partidas de principiantes, así que te recomiendo saberlo. El jaque mate del loco. El jaque mate del loco comienza tras las jugadas E4, F6, D4, G5 y dama H5 jaque mate. Y preguntarás, ¿por qué debo saberme este jaque mate si mis rivales jamás jugarán estas jugadas? Bueno, es bueno sabértelo porque puedes hacer otro jaque mate que es muy parecido a este. T4, F5 defensa holandesa, alfil G5, H6, alfil H4, G5, alfil G3 y F4. Pensarás, estamos totalmente perdidos, o sea, va a capturar mi alfil. Pero no, porque tras la jugada E3, si captura el alfil, hacemos dama H5 jaque mate. Y si dice, ahora no me voy a capturar el alfil, pero sí después de la jugada H5, evitando el mate. Bueno, jugamos alfil D3 y si se equivoca de nuevo y juega torre H6, jugamos dama por H5, jaque, juega torre por H5 y alfil G6, jaque mate. El mate de la escalera. El mate de la escalera se da con 2 torres o con una torre y una dama. Y es tan sencillo como esto. Jaque mate. ¿Este mate es bueno conocerlo? ¡Claro que sí! Ahora vayamos con el siguiente. El siguiente mate es el mate de De Boden. Este mate se da tras la jugada dama por C5, jaque, peón por C5 y alfil A6, jaque mate. Esta es la posición del mate de Boden. Puedo no haber una torre aquí, pero esta es la posición final. Ahora vayamos con el siguiente mate. El mate de Reti.
El mate de Reti es un mate muy famoso y se da en esta posición tras la jugada dama D8, jaque, rey por D8, alfil G5, jaque doble. Si rey C7, jugamos alfil D8, jaque mate. Y si juega rey E8, jugamos torre D8, jaque mate. El mate de Anastasia se da en posiciones como esta. Jugamos caballo E7, jaque, juega rey H8 única, dama por H7, jaque, rey por H7 y torre H4, jaque mate. Este patrón de mate es muy bueno conocerlo y si te fijas bien parece un mate del pasillo, pero en vez de un pasillo sería más bien como una columna. Ahora vayamos con el siguiente mate. El mate del legal. El mate del legal se da en esta posición y legal jugó aquí caballo por E5. Una jugada sorprendente porque si captura nuestra dama jugamos alfil por F7, jaque, rey E7 es única y jugamos caballo D5, jaque mate. Y si no captura nuestra dama y decide capturar nuestro caballo, capturamos su alfil y tenemos peón de ventaja. Ahora vamos con el último mate. El mate de Lacoste. El mate de Lacoste es un mate muy impresionante y te voy a mostrar cómo hacerlo. Juegas dama C4 en esta posición, rey H8 y ahora no puede venir a F8 porque si no le damos mate en F7. Así que única es rey H8, caballo F7, jaque solo puede venir a G8, caballo H6, jaque doble solo puede mover el rey, rey H8, dama G8, jaque. Ahora tiene que comer con la torre porque nuestra dama está defendida por el caballo. Luego que coma con torre jugamos a caballo F7, jaque, mate. Y así es como terminamos el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido y que te haya enseñado. Ahora me despido. Adiós.